Estamos conmemorando la muerte de Jesús y recordando lo que esa muerte significó para la humanidad. Cuando digo humanidad me refiero para ti y para mí. Esto es personal, es para ti, es para tu familia, para la gente que amas. Es tremendo porque la Biblia dice que la muerte de Jesús es una muestra de amor. Y a mí me gusta mucho hablar del amor del Padre. Yo me siento seguro en el amor de Dios. Desde que empecé a entender un poquito de cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios. Mas nunca supe lo que era sentirme culpable, condenado, solo. No significa que no he tenido momentos difíciles en la vida, pero cuando tú vas conociendo poco a poco el amor del Padre en los momentos difíciles, en vez de huir del Padre, tú corres hacia el Padre. Y la Biblia dice que la muerte de Jesús es una muestra de amor. Lo dice, no está ahí el pasaje, pero en Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Escucha eso, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si ves que no es cuando tú te mejoraste. El Padre no ama la versión buena de ti. El Padre ama tu realidad. Tenemos que tener cuidado de entrar en esta mentira de creer que el Padre ama y quiere bendecir nuestra buena versión, nuestra buena cara, la que ponemos en Instagram o en TikTok con filtros. La Biblia dice que Él nos amó y nos mostró su gran amor enviando a Cristo a morir cuando todavía éramos pecadores, éramos malos. Por eso es que el banquete es para buenos y malos. Entonces esto hoy es para ti. Esto no es para el que viene todos los domingos ni todos los viernes. Esto es para ti, que tal vez no ha venido yo no sé a cuánto, pero esto es para ti. Que tal vez no sé hace cuánto en horas, esto es para ti. Que tal vez estás en algún hábito pecaminoso, alguna práctica destructiva, has tomado malas decisiones, esto es para ti. El amor de Dios es para ti. Jesús vino para ti. Y la muerte de Jesús es una muestra de amor. Y quiero leer un pasaje que fue escrito por el profeta Isaías cientos de años antes de la muerte de Jesús. Y yo diría que es uno de los capítulos más conmovedores de la Biblia. Está en Isaías 53. Voy a leer a partir del versículo 3. Por cierto, quiero darles las gracias a mis hijos Iván y Malena por el privilegio que es estar aquí en la iglesia AMI con ustedes. Quiero que sepan eso. Desde que me subí, yo decía, me falta algo, hay algo que no he hecho, hay algo que no he dicho, y me acabo de recordar. No los he honrado como los padres de esta casa y bendecido por la labor tan excelente que han hecho en este lugar y en esta ciudad. Los amo, estoy orgulloso de ustedes. Nunca cambien, no cambien para agradar a la gente. Nunca. Su labor es honrar a Dios y cumplir el propósito que Dios les dio. Todos estamos en un proceso de maduración, ¿ok? Pero ustedes tienen la personalidad que Dios les dio. Así que quiero agradecerle a los padres de esta casa, a Iván y Male, y al equipo ministerial. ¿Ok? Isaías 53:3 dice, ¿por qué? Porque queremos ver lo que significa la muerte de Jesús para ti y para mí. ¿Qué significa? Isaías 53:3, cientos de años, 600 años tal vez antes de Jesús, dice, todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Wow. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como un harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Escucha eso. Nuestras penas eran las que lo agobiaron. Jesús no fue agobiado por ningún pecado personal, ni una pena personal, ni una depresión personal. Es muy importante, si vamos a comprender qué significa la muerte de Jesús para nosotros, entender que lo que Él padeció es el sufrimiento que a nosotros nos correspondía y que son nuestras penas y pecados y sufrimientos los que lo agobiaron a Él. Y nosotros pensábamos, escucha esto, que sus tribulaciones eran castigo de Dios por sus propios pecados. Pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Me encanta esta versión.
Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. Cada vez que yo leo esto, yo no les puedo explicar lo que yo siento por dentro. O sea, cuando yo leo esto, a mí esto me produce un sentimiento de adoración y de gratitud. Porque entiendo que él no tenía que estar ahí, el que tenía que estar ahí era yo. No importa cuántos años yo lleve sirviendo a Dios, no importa cómo la gente me ve, porque la gente cree que yo soy solamente lo que ven aquí. Los que me conocen saben, yo soy súper transparente, yo no soy diferente aquí que abajo. Pero ustedes solo conocen un ángulo de mi vida. José Víctor el predicador, cuando estoy aquí bajo lo que yo creo es la unción de Dios, porque Dios te ama tanto que nos da a nosotros una capacidad para poder Él bendecirte con su palabra. Pero tal vez ustedes creen que yo soy así en todo lo que hago. Yo no sé, que a mi esposa le hablo, tú sabes, bajo la unción de Dios. Y una vez llegó una mujer allá a la iglesia en Miami, cuando estábamos pastoreando en Kendall, y la mujer llegó y me agarró solito hacia el frente, medio vulnerable, porque saben que la Biblia dice que Satanás es un oportunista. Cuando no pudo hacer caer a Jesús en el desierto, dice que se apartó esperando el momento oportuno, y el momento oportuno de Satanás para atacar a los pastores cuando estamos solos y cansados. Llegó una mujer muy bonita y me dijo: hola, ¿cómo estás, pastor? Siempre he querido conocerte de cerca. Quiero que sepas que yo lo estoy orando a Dios por un hombre justo como tú. Y de verdad, enseguida, baby, ven acá. Y la mujer, ¿qué pasó? No, espera, vamos a llamar a mi esposa. Baby, ¿qué pasó? Dice, esta dama se me acaba de acercar y me acaba de decir que está orando por un hombre justo como yo. Y yo creo que ella no me conoce, te voy a pedir el favor que le digas cómo soy yo para que ella sepa con quién vives tú. Y mi esposa, ni corta ni perezosa, aprovechó para decir unas cuantas verdades del pastor José Víctor Durán. Entonces la mujer primero se dio cuenta que aunque me agarrara solo, yo no iba a dejar en tinieblas lo que ella estaba tratando de sembrar, porque he aprendido que lo que queda oculto queda bajo el gobierno del enemigo, porque él es el príncipe de la tiniebla. Lo saqué a la luz de una, como queriendo decir, tú vienes a hablar conmigo, yo te traigo a la leona que tengo a mi lado para que tú sepas con quién te estás metiendo. Y segundo, se llevó unas cuantas verdades porque creía que yo levitaba o volaba de lo santo que era. Todos aquí necesitamos, todos estamos incluidos, todos nosotros contribuimos al sufrimiento de Jesús. Y recuerdo una vez que tenía que cambiarle las llantas al carro mío allá en Miami, y me iba a ir a un concesionario donde vendían llantas más o menos baratas. Tú sabes, para cambiar la llanta, el cambio de llantas debe costar $1,000, y eso desajusta a cualquiera. Y dije, Dios mío, ¿a dónde voy? Y de pronto esa vocecita que te dice, llévalo a la Audi. Un Audi A3 pequeñito, llévalo. Yo dije, Audi, pero Audi es más caro. Y lo llevé a la Audi y el tipo lo revisa, pam, pam, y bueno, vamos a cambiarle la goma, como dicen allá, pim, pim, y digo, ay, ¿cuánto me va a costar? Y dice, no, nada. Eso está bajo la cobertura del seguro que usted tiene. Mira qué cosa tremenda. Como yo no sabía lo que cubría el seguro que yo le había comprado al carro, lo iba a llevar a otro lugar donde sí me iba a costar, y no me iban a dar las llantas originales que son las mejores para ese carro. Por ignorar el cubrimiento de ese seguro. La mayoría de las personas no conocen la cobertura de la muerte de Jesús. Y por eso están buscando donde no es, buscando plenitud donde no es, buscando felicidad donde no es. Y no han entendido que cuando Jesús dijo tetelestai, no saben lo que significa tetelestai. No entienden este concepto de que la deuda está pagada. Entonces hoy vamos a aprender qué es lo que cubre la muerte de Jesús. Esto es para ti, para buenos y para malos. ¿Cuántos malos hay aquí? Seamos honestos, menos mal. Porque aquí hay o malos o mentirosos, pero buenos no hay. ¿Ok? Entonces mira, lo primero que pasó con la muerte de Jesús, me siento como les digo a ustedes, ¿será que si me acerco vuelvo y echo agua? Me echo por la. Ya no.
Nunca me había pasado eso. Ay. Primero, el pastor iba a hablar un poco de eso, pero voy a profundizar. A través de la muerte de Jesús se canceló la deuda que teníamos con Dios. Quiero que digas conmigo, a través de la muerte de Jesús se canceló la deuda que yo tenía con Dios. ¿Y cuál es la palabra del griego que dijo Jesús? Tetelestai, que significa la deuda está pagada. Mira cómo dice Colosenses 2:14. Dice, Él anuló el acto con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La Biblia dice que el día que Jesús murió, el acto, la factura donde estaba lo que tú le debes a Dios, le debes del pasado, le debes del presente y le debes de Él. Dice que ese día Jesús clavó esa deuda que había contra ti, los cargos los clavó en la cruz. Eso significa que a partir de ese momento tú ya no tienes una deuda con Dios. No le debes nada a Dios. No hay nada que añadir al sacrificio de Jesús. El precio completo de tu entrada a la vida eterna fue cubierto por la muerte de Jesús. Entonces este ejemplo me encanta. Dios me lo dio hace muchos años. Imagínate que tú estás en un restaurante con tu familia. Un buen restaurante. No es Burger King ni McDonald's, deja esa corronchería. Eso es para un momento chévere y tal, pero no, vas a estar en un restaurante de esos así, con toda tu familia, y están pidiendo, pero fiebrudo. Y comiendo entrada y pulpo a la gallega y todo ese rollo. Y resulta que siguen, y yo paso por al frente del restaurante y me asomo, ni siquiera entro, me asomo y le digo, mesero, ven acá, ¿cuánto debe esa familia ahí? Uy, esos tipos se comieron medio restaurante, ven. Como 5 millones de barras. 5 millones, ok. Y yo le pago 5 millones y le doy 1 millón de pesos de propina. Ni siquiera entro al restaurante, no pruebo ni un bocado y me voy. ¿Terminas tú de comer? Pregunta, ¿tiene el restaurante el derecho a cobrarte la cuenta? ¿Por qué? Fíjate qué tremendo. Tú te comiste toda la comida, pero no pagaste. Porque yo, que no comí, pagué. Si ves, nosotros pecamos todos los días, pero no pagamos, porque el que nunca pecó, ya pagó. La deuda está pagada, tetelestai. Eso es lo que significa, la deuda está pagada. Y hay personas, entonces en la iglesia a veces enseñamos que es desde que recibes a Cristo hacia atrás. Pero por eso está la parábola del buen samaritano, que dice que deja al herido en el hotel y le dice, y si luego hay otro gasto, no te preocupes, que eso ya está cubierto también. Entonces es importante que tú entiendas que tu deuda está pagada. Mira cómo dice Hebreos 10:11. Dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día. Me voy a quitar esto. Gracias. Dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. ¿A qué sacerdote se está refiriendo? A Jesús. Dice, le ofreció a Dios por los pecados, ¿cuántos sacrificios? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice. Después se sentó a la derecha de Dios y ahí esperará que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, si tú no entiendes la teología correcta de la salvación y lo que el sacrificio de Cristo significó para ti, tú vas a estar añadiéndole al sacrificio de Jesús todo el tiempo. Y el enemigo te va a estar engañando que le falta algo a lo que Jesús hizo por ti, que te falta el último empujoncito. Y cada vez que nosotros creemos que al sacrificio de Jesús le faltó algo, es como si nosotros menospreciáramos el sacrificio de Jesús. Como si Él no hubiera hecho tetelestai, sino tetele. Pagué la cuenta inicial, ¿cómo se llama? Pero a ti te toca la propina, te toca el postre y las bebidas. Entonces estamos formando comunidades que viven en temor en vez de vivir en agradecimiento y en alegría, celebrando lo que Jesús ya hizo. La salvación no es algo que tú estás tratando de ver cómo te lo ganas. La salvación es algo que ya Dios te dio y tú estás viendo cómo lo disfrutas. Son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿ok?
no le debes nada a Dios, no hay nada que añadir al sacrificio de Jesús. El precio completo de tu entrada a la vida eterna fue cubierto por medio de la muerte de Jesús. Mira cómo dice Romanos 3:21. Dice, esto se va a ir poniendo mejor cada vez. Dice, pero ahora, oye, este pasaje, dile al de al lado, amárrate los pantalones. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿saben qué es lo que es la ley? Todos los mandamientos, que no eran 10, 600 y pico de mandamientos que había que cumplir para supuestamente llegar al nivel de perfección, para merecernos ser salvos. Y la gente no ha entendido lo que dice Pablo en Gálatas, que la ley no fue dada para salvarte, sino para condenarte. La ley es la máquina de rayos X de Dios, que te muestra cuán lejos estás de poder tener la perfección que Dios demanda de ti para ser salvo por tus obras. Entonces a veces creemos que la ley fue dada como un manual de obediencia y que cumpliéndola nos salvamos. No. Por eso Pablo decía, yo no supe lo que era robar hasta que me dijeron, no robes. Y dice Pablo, a medida que leía la ley me di cuenta que el bien que quería hacer no hago y que el mal que no quiero, eso hago. Entonces, la ley dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios, la salvación de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción. ¿Para quién es? Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa frase, todos pecaron, es una frase que se usa en atletismo, viene del contexto del atletismo y está hablando de las personas que saltan, ¿verdad? Lo que llaman el salto largo. Y lo que Pablo está diciendo es que no importa cuán largo saltes, nadie tiene la capacidad de saltar desde la tierra hasta el cielo, desde la muerte eterna a la vida eterna, por sus propias obras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos comparamos con otros que saltan menos. Pero lo que define si tú te salvas no es si saltas más que alguien, sino que si tienes la capacidad de saltar hasta el cielo. Porque siempre hay alguien más malo que tú. Nuestro estándar no es la gente mala. Nuestro estándar es la perfección de Dios. Por eso dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes cuántos seres humanos perfectos hay? Ni uno. ¿Sabes qué significa perfecto? Ni un pecado en toda tu vida. Ni una mentirita. Jesús dijo, el que le llama tonto a su hermano es peor que un homicida. Y en otro lugar dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Dice que el que deseó a alguien que no es su cónyuge, dice que es peor que un adúltero. O sea, mejor dicho, los hombres barranquilleros estamos fritos. Por donde lo mires, por el tonto o por el deseo. Porque aquí se te atraviesa alguien en el 84 y casi te mata y tú no le dices, bendecido hermano mío, gracias porque me has acercado a la presencia de Dios. No, tú no le dices eso. Tú puedes ser muy pastor o lo que quieras, que lo que te sale son sapos, ranas, remolinos. Entonces está diciendo, nadie alcanza eso. Dice, todos son justificados gratuitamente. ¿Cómo es la salvación? ¿Qué significa gratuitamente? ¿Qué significa gratuitamente? Que a ti no te... Dilo, que es difícil decirlo. Porque esto es contra nuestra soberbia espiritual. Porque nos gusta sentirnos a veces más santos que otros. Es verdad que hay gente más madura que otra. Pero vuelvo y te digo, tú puedes saltar más que otro. Pero al final, con respecto a la salvación, nadie salta nada. Ni el pastor más santo salta mucho más que tú. Y dice, todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Escucha esto, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Escucha, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Cuál es la jactancia? Del que dice, yo sí soy bueno, yo sí oro, yo sí me porto bien. Carajo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escucha. Porque concluimos. Digo conmigo, concluimos. Quiero que dile esa palabra. Concluimos. ¿Qué significa concluir? Llegamos
a esta conclusión: que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Qué significó la muerte de Jesús para ti y para mí? Que Jesús pagó la deuda, que no le debes nada a Dios. Pagó tu deuda pasada, pagó tu deuda presente, pagó tu deuda futura. Y que la única manera de salvarte no es haciendo cosas buenas, es por fe en lo que ya Jesús hizo. No existe otra manera. No le puedes añadir ley, no le puedes añadir buenas obras, no le puedes añadir ir a la iglesia, adorar, servir. Tú dirás, ajá, ¿y en dónde quedan las buenas obras? Las buenas obras son la expresión de nuestra salvación. Las buenas obras son fruto, no semilla. Por eso es que tú conoces a un hijo de Dios por su fruto. Pero dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Quiero que notes que el fruto que Jesús pone en la palabra a través de Pablo, todo tiene que ver con actitudes del corazón, no con cosas que tú haces. Y todos tienen que ver con actitudes hacia los demás. Porque conozco personas, perdónenme, que se ven muy santos, pero maltratan a todo el que se le pasa por el frente. Conozco personas que se conocen la Biblia de tapa a tapa, pero menosprecian a un mesero. Son resentidos, son celosos, no saben perdonar, están amargados, hablan mal por detrás de la gente. Por eso es que ya a mí no me espanta lo que la gente, ni siquiera me espantan los milagros, porque Jesús no dijo por sus milagros los conoceréis. Por eso es que la iglesia ha quedado en tantos engaños. Porque le asignan, le atribuyen a las personas santidad por la unción que Dios le da para hacer milagros. Y los grandes hombres y mujeres de Dios que han caído en los momentos de mayor milagro y mayor gloria de su vida. Porque los milagros no tienen que ver con carácter, es un don de Dios que Dios te da. Entonces apenas vemos a alguien que comunica bien, que está ungido, decimos, qué tremendo hombre de Dios. Eso no lo sabes tú. Es un hombre muy ungido, una mujer muy ungida, pero tú no sabes cómo trata a su esposa y a sus hijos. Porque Instagram aguanta todo. El man con la mujer ahí, aquí con la mujer de mi vida. Con los hijos, aquí con mi mejor amigo. Y el hijo no le ve ni el forro al papá. Porque la esposa del papá realmente es su trabajo. Y lo que trae a la casa son las obras. Entonces, ¿qué significa la cruz de Jesús para ti? Tu deuda está pagada, tú no le debes nada a Dios. Nada, no le debes nada. ¿Qué son las buenas obras? Son la expresión de la persona que ha entendido. Por eso me encantó lo que dijiste. Cuando tú dices, tú no estás diciendo, voy a dar para qué. No, tú dices, voy a dar porque entiendo lo que Jesús hizo por mí. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, no hay manera de que tú le niegues nada. No se trata de dinero, nada. Perdona, fulano, que te fue infiel. Pero preferimos los consejos de los amigos y las amigas. No. Te puso los cachos. Mira, hasta que no venga de rodillas flagelándose. De aquello nada. Usted cierra la tienda, que sufra. Y nosotros en nuestra carne y nuestra venganza preferimos hacer eso porque se siente más sabroso por dentro. Pero cuando tú entiendes que la deuda fue pagada, tú dices, estoy dispuesto a darte todo, hasta mi orgullo. Entonces tú entiendes y me dicen, ¿cuál es una de las claves de tuya y Jesse para llevar 30 años, 31 años de casado, 3 años y 7 meses de novio que cuentan? Y yo le digo, te voy a explicar cuál es. Que he aprendido que prefiero vivir en paz y armonía que tener la razón. Ahora, eso es fácil decirlo. Pero cuando es de noche y tú sabes que tienes la razón. Y ella está, no, pero sí, tú sabes. Y tú dices, ay Dios mío, prefiero vivir en armonía, no se ponga el sol sobre nuestro ojo. Y tú tienes que decirle, está bien mi vida. Tú tienes la razón. Y tú ves que ella sonríe
Con ese pelo le brilla. Y ella se arropa con una sensación de satisfacción y de gloria. Se voltea y comienza a roncar. Y en ese momento tú no haces eso. Tú te quedas así mirando para arriba. Y tú dices, ¿qué acabo de hacer? Entonces te tienes que traer el orgullo de ese momento. Bueno, esos ejemplos prácticos solo los puede hacer alguien que entiende que la deuda está pagada. O sea que esto puede ser tan trascendental o tan práctico. Porque no solo pagó mi deuda, pagó la deuda de ella. Porque qué fácil, es más fácil creer que pagó la mía. Pero cuando ella me falla, ¿por qué no puedo creer que la de ella también la pagó? Y extenderle el perdón y el pago de la deuda y el tetelestai que Dios me extendió a mí. Las buenas obras son la forma de honrar a Jesús y lo que hizo por nosotros. Y son la herramienta más eficaz para testificar. Las buenas obras no son para ganarte el amor de Dios, porque la deuda está pagada, pero las buenas obras honran a Dios y permiten que otros vean la vida de Dios en ti. No podemos seguir con el mucho bla, 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 mucho tilín, tilín y nada de paleta. No tengo tiempo de darle ese ejemplo que me encanta. ¿Ustedes saben de dónde viene esa frase? ¿No se acuerdan que los carritos de paleta aquí antes tenían campanitas? En mi época eran paletas helados Holanda. Y tú estabas jugando con el trapo afuera. Tú sabes, cuando no había tanto carro. Y las canchitas, un carro, y quitaba la cancha. Y de pronto tú empezabas a oír, tilín, 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 tilín. Pero el man venía como a 2 cuadras. ¿Entiendes? Pero la campanita penetraba las ondas del aire. ¿Por qué? Porque el man de las paletas necesitaba que tú supieras con anticipación que él venía, para que mientras tú oías la campana y él llegaba, te diera tiempo de entrar, llamar a tu mamá para que te diera él, para comprarlas. Entonces el man venía tilín, 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 tilín. Pero había veces que el man ya venía tarde, ya había vendido todas las paletas. Pero por costumbre seguía tilín, tilín, porque eso es automático. Él va tilín, 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 y tú estabas jugando en la tarde, pero ¡ay, la paleta, el Holanda! Y a mí me encantaba una paleta que tenía yo de pistacho, me acuerdo yo, verde. Y entonces, mami, la paleta. Y tú salías y estabas esperando así que el man llegue. Además, qué pelado. Dame una de pistacho ahí. No tengo. A mí me gustaban las de crema. Bueno, dame, no sé, de coco. No, tampoco. Una de vainilla. No hay. Bueno, no sé. ¿Qué tiene? Y dice, no, ya no tengo nada, se me acabó todo. Y perdóneme el barranquillero. Yo le digo, ¿qué carajo haces tú tocando la campana? O sea, si no te quedan paletas, ¿por qué estás tocando la campana? Y él te dice, ¿por qué me acostumbré a tocar la campana, aunque no tenga paletas? La iglesia se ha acostumbrado a hablar del amor de Dios y a anunciar mucha paleta, pero cuando la gente de afuera se acerca y miran en el palito, no hay paleta. O sea, no hay una práctica de vida cristiana que sea congruente con la campana que estamos sonando todo el tiempo. Por eso son importantes las buenas obras. La gente necesita ver esas paletas, no solamente oírlas. Esto de la muerte de Jesús, además de que significa que pagaron tu deuda, a través de la muerte de Jesús también fuimos adoptados como hijos de Dios. Dí conmigo, fui adoptado como hijo de Dios. Mira cómo dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Esto es súper importante porque la epidemia de esta humanidad es la orfandad. Estamos en medio de una humanidad huérfana, incluyendo los cristianos. Porque no hay muchas comunidades donde se hable de la paternidad y se modele paternidad. Por el contrario, se modela servidumbre. Se nos hace creer que valemos por lo que hacemos, no por quienes somos. Y por eso nuestro saludo más es con mucho gusto, soy un gran siervo de Jehová.
Dios no te creó para ser siervo, Dios te creó para ser su hijo. Lo que pasa es que somos hijos llamados a servir. Pero cuando estemos en la eternidad con Dios, no necesitas servir a nadie. Ahí no hay nada que evangelizar, ahí no hay templos que cuidar, ahí no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces, estamos en medio de una generación huérfana que clama por paternidad. Me impresiona porque hay un versículo, no lo puse ahí, está en Lamentaciones, donde dice no sé si lo puse, déjame ver si lo puse. No está. Y esa generación dice, nuestros padres se fueron y no queda ni uno, y nosotros cargamos sus iniquidades. Cuando dice no queda ni uno, no es que se murieron, dicen se fueron, o sea, no ejercieron paternidad sobre nosotros. No están aquellos que Dios puso para ejercer el poder de la paternidad sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros cargamos sus iniquidades. La palabra cargar iniquidades es una vida cuesta arriba, que no produce fruto. Lo que está diciendo es nuestra vida se ha vuelto una vida vana, sin fruto. De una vida dura, todo es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque no hubo la persona que ejerciera el poder de la paternidad sobre nosotros. Entonces la iglesia necesita ser un reflejo de la paternidad de Dios. Porque estamos en medio de una generación huérfana. Las estadísticas dicen, oye esto, que el 92% de la gente que está en la cárcel viene de un hogar sin papá. Pero sí tienen mamá. Yo no sé dónde estaría la humanidad sin las mamás que han cubierto a los papás. Y yo honro hoy a las mamás, sobre todo las mamás solas. Pero tenemos que ser realistas y espirituales. Mamá nunca será papá. Hacemos muchos seminarios en la iglesia, pero no enseñamos paternidad. Y a veces los pastores nos proyectamos como padres y decimos, yo soy el padre de esta casa, pero realmente no somos padres. Somos dictadores, autoritarios, controladores. Y lo que hacemos es exacerbar las heridas que la gente trae por la falta de paternidad. Quiero decirte algo. Mira cómo dice Salmo 27:10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Quiero decirte algo, tú no tienes que ser parte de esas estadísticas. Dice que el 85% de las niñas que están embarazadas desde preadolescentes vienen de un hogar sin papá. Están buscando al papá en el cariño y el amor y el sexo de otros hombres. Dice que el 75% de los hombres que viven, de las personas que viven en la calle, los desamparados, vienen de un hogar sin papá. Pero sí tienen mamá. Tú no tienes por qué ser parte de esas estadísticas. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres huérfano. Dios te está diciendo que tu padre y tu madre te han abandonado y yo te recogeré. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aunque nunca recibas la paternidad que anhelaste de ese ser, quiero decirte que yo tengo abundante paternidad para ti. Mira cómo dice Salmo 68:5, dice, Él es padre del huérfano. Quiero decirte que por medio del sacrificio de Jesús tú fuiste hecho hijo, hija de Dios y ahora puedes relacionarte con Él como un padre. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y eso cambia el juego. Tú no tienes que ser como el hijo de la parábola del hijo pródigo, el que se quedó en la casa. Porque hay que ver que cuando predicamos la parábola del hijo pródigo le damos duro al que se fue. Y no nos hemos dado cuenta que el que peor estaba fue el que se quedó. Porque el que se fue tenía un problema de rebeldía, pero sabía que era hijo. El que se fue estaba segurito de su identidad. ¿Cómo? Yo no sé. Porque fue y pidió la herencia que le correspondía. Solo los hijos saben que la herencia es de ellos. Y él dijo, dame la porción de la herencia que me corresponde. Y el papá se la dio. El papá no se la pudo negar. Porque la herencia no es de los padres y es una opción. La herencia es una obligación que Dios le llama a los padres a acumular para los hijos. Y se la dio y el hijo se fue y se la ripió con prostitutas y lo que sea. Cuando vuelve el hijo y el papá hace semejante rumba y el otro hijo dice que desde afuera oyó la rumba sin parlantes, sin nada. Así sería el rumbón que estaban haciendo por el regreso del hijo. Dice que le dio una rabia. Y fue a donde el papá y le dijo, ¿cómo es posible? Como que tú premies a mi hermano. Mira todo lo que hizo. Mira cómo despilfarró la herencia. ¿Cómo tú lo vas a premiar? Volviéndole a dar un espacio en esta casa. Dice, y a mí, que te he servido y obedecido toda mi vida, nunca me has dado ni un cabrito. Es la diferencia entre el corazón de hijo y el corazón de siervo. Fíjate qué tremendo. A mí que te he servido y obedecido toda mi vida, nunca me has dado nada. Cuando tú tienes corazón de siervo, lo primero es que no te das cuenta de las cosas que Dios sí te ha dado y crees que no te ha dado. Porque la Biblia dice que cuando el primer hijo, el que se fue, le vino a pedir la herencia, la Biblia dice que el papá se la dio a los dos. Porque dice, y les repartió la herencia.
O sea, él ya había recibido su herencia, pero se sentía que no había recibido nada. Si tú eres un hijo de Dios que se la pasa quejándose todo el tiempo, comparándote con los demás y crees que Dios no te ha dado nada, muy probablemente tienes corazón de siervo. Porque las personas que tienen mentalidad de siervo, una de sus características es que siempre creen que Dios bendice y ama a los demás mucho más que a ellos. Y no ven lo que ellos tienen. Y lo otro, toda mi vida te he servido y te he obedecido. La persona con corazón de siervo cree que se gana el amor de Dios por su servicio y su obediencia. O sea, ven el amor y la bendición de Dios como una remuneración a su servicio y su obediencia. Y nosotros en la iglesia tenemos que tener cuidado de no seguir fortaleciendo eso. Pregunta, ¿hay bendición en servir? Pregunta, ¿hay bendición en obedecer? Sí, pero ojo con creer que toda la bendición de Dios tiene que ver con servir y obedecer. Por ejemplo, si mis hijos se portan mal, yo no le digo, pues ¿sabes qué? Te vas de mi casa, te vas para la calle. Tú dirás, qué abusador. Pero tú crees que Dios se hace eso. Dani se porta mal, pues ¿sabes qué, Dani? No comes. Pero tú crees que Dios hace eso, porque cuando no tienes para comprar en el mercado, tú enseguida empiezas a buscar dónde le fallaste a Dios y por qué no tienes comida. Estefanía se portó mal, pues no hay medicinas. ¿Pero qué pasa? Se va a poner grave. ¿Qué papá hace eso? Bueno, tú piensas que Dios hace eso. Porque apenas te da un cáncer, tú piensas que es un castigo por haberte portado mal. Estoy aquí para decirte que a través de la muerte de Cristo, tú fuiste adoptado como un hijo y como una hija. Tú no tienes que vivir con un corazón de siervo ni con un corazón de sierva. Tú eres un hijo amado por Dios. Y hoy te quiero decir de parte de Dios lo que yo le digo a mis hijos. Esto es lo que Dios te dice. No hay nada bueno que tú puedas hacer que me haga amarte más. Y no hay nada malo que puedas hacer que me haga amarte menos, porque yo no te amo por lo que haces, yo te amo por quien tú eres mi hijo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Entonces, ¿qué significó la muerte de Jesús para ti? Primero, tu deuda está pagada. Segundo, puedes ser adoptado como un hijo, como una hija. Y tercero, al pastor Iván le va a gustar mucho esto. A través de la muerte de Jesús fuimos hechos herederos de Dios. Digo conmigo, soy un heredero. Gálatas 4:7, y tú dirás, ok. Dice, Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Esto es un concepto súper importante, porque está usando un concepto de la época de Jesús, de cuando los hijos o los niños no tenían papá. En la época de Jesús, si tú tenías mamá y no tenías papá, ya eras huérfano. No había tal cosa como huérfano de padre. Porque hay una bendición que solo viene a través de los padres. Por eso es que Saúl le clamó a su papá y le dijo, bendíceme a mí también, papá, cuando Jacob le robó la primogenitura. Él no fue donde la mamá y dijo, mamá, tú fuiste la que me metiste de este rollo. Bueno, la mamá fue la que le metió la película en la cabeza. La mamá a Saúl que es Jacob. Y él dijo, bueno, mamá, ya que tú me metiste en este rollo y mi papá no me dio lo que me iba a dar, dámelo tú. Él sabía que no podía. Hay algo que solo viene a través de los padres. Entonces, en la época de Jesús, los tiempos antiguos, crearon el proceso de adopción. El proceso de adopción, su propósito era darle paternidad a los huérfanos. No darle a hijos a los padres sin hijos. ¿Por qué? Porque la paternidad es el mecanismo de Dios para transferir sus propósitos de generación en generación. Dice la Biblia que el propósito de Dios va de generación en generación. Y el vínculo entre las generaciones es la paternidad. Entonces, cuando no hay paternidad, se interrumpe el propósito de Dios. Cuando una generación de padres se niega a dar paternidad, le niega a la siguiente generación el propósito, la vida, la bendición de Dios. Entonces se crea la adopción para que eso no suceda. ¿Qué pasa? Que cuando ese señor que veía a ese niño sin papá, fuera un sobrino o lo que fuera, lo llevaba a la notaría y firmaba un documento legal de adopción y los notarizaban, porque ya había notarías en esa época. En ese momento, automáticamente, ese niño que había sido huérfano pasaba a ser legalmente adoptado, escúchame,
e inmediatamente legalmente codueño de todas las posesiones de su papá. Entonces, cuando Pablo está diciendo que ya no eres, dice, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero, dice, ya no eres esclavo, sino hijo, lo que te está diciendo es que en Cristo no solamente fuiste hecho hijo, sino que por ser hijo, automáticamente, no por lo que tú haces, sino por quien tú eres hecho un heredero de todo lo de Dios. Y la Biblia dice que tu Dios, tu papá, es el dueño del oro y de la plata. Y por eso es que Él te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a tus actitudes y acciones. Pero escucha esto. Entonces, tu Padre Celestial es el dueño del oro y la plata, por lo tanto, dile al de al lado, tú tienes derecho legal a todo lo que es de Él. Cuando tú entiendes esto, ya tú no tienes que ir preocupado por recursos. El creyente que vive preocupado por recursos es porque no sabe quién es, ni sabe quién es su papá. José, ok, si esto es cierto, ¿por qué yo no veo esa provisión sobrenatural en mi vida? Porque si esto fuera simplemente porque sí, no habría ningún creyente en ruina. No habría ningún matrimonio cristiano a punto de divorciarse. O sea, ¿por qué si esto es una realidad espiritual, no es una realidad en la vida de todos los creyentes? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, el próximo Viernes Santo su pastor me invitó y me dijo, no se lo voy a decir ahora mismo. Ok, mira, te tengo un pasaje violento. Gálatas 4:1 dice, el mismo Pablo que está hablando de ser hijo dice, esto es lo que quiero decir. Mientras que un heredero, ¿cuántos herederos hay aquí? Levanten la mano los herederos. No, de verdad, ¿no están los herederos aquí? Ok. Mientras que un heredero es menor de edad significa inmaduro. En la práctica es igual que un esclavo, aunque es propietario de las riquezas de su padre. Quiero que escuchen. Cuando un papá le daba una herencia a su hijo, si el papá moría muy joven y el hijo estaba pequeño, el papá no le daba inmediatamente autoridad a ese niño o a esa niña sobre esa herencia, sino lo ponía bajo unos tutores igual que un esclavo. Porque el papá sabía que el hijo no tenía la madurez para administrar esa herencia y que iba a malgastar los recursos de su papá, que él le había tomado toda la vida poder acumular para bendecir sus generaciones, porque más que su hijo son todas sus generaciones. Entonces la Biblia dice y enseña que tú puedes ser un hijo y eres un heredero, pero que si tú te mantienes inmaduro, dice que en la práctica no hay diferencia con un esclavo. O sea, aunque eres dueño de todo, no tienes acceso a tu herencia. Necesito ayuda aquí. Y quiero terminar enseñándote las evidencias de la madurez. Porque ¿qué significa la muerte de Cristo para ti? Que tu deuda fue pagada, no le debes nada a Dios. Que has sido adoptado como un hijo. Y por ser hijo también eres un. Pero ¿por qué no se ve esa realidad en tu vida? Porque en la práctica, o sea, en la realidad, no hay diferencia entre el heredero inmaduro y el esclavo, que no es heredero de nada. La pregunta es, ¿cuáles son las evidencias de la madurez? Primero, un corazón obediente. Un corazón obediente es más que actos. Es una actitud que se expresa en acciones. Escucha esto. Estábamos allá en la iglesia anterior, en Kendall, y nosotros teníamos una manera de sentar a la gente. Y había una mujer que siempre llegaba y se sentaba en una silla como si lo hubiera comprado, como si tuviera palco, numerado. Y no le gustaba sujetarse al orden de la casa, que no era para beneficio mío, era beneficio para que pudiéramos sentar mejor a la gente, porque si tú te sientas atrás, en vez de sentarte adelante y llenar los espacios, cuando estemos en plena adoración, otra gente te va a interrumpir, porque como no hay puesto atrás,
le va a tocar venir e interrumpirte y va a afectar tu adoración. Pero lamentablemente a la persona inmadura no le importa eso, le importa su adoración, su silla. Y no entiende que somos parte de una familia donde todos debemos estar velando por el beneficio de todos. Y nos da rabia que una persona llegue tarde y se siente donde le da la gana y el otro. Entonces estamos más evaluando esas cosas que viendo cómo agregamos valor y colaboramos para el bien de lo que Dios está haciendo aquí. Entonces esta mujer se sentaba y entonces yo mandé a decir, por favor, necesito que las personas se pasen a hacer, por favor, córrase hacia adelante. Y la mujer ahí, por favor, córrase hacia adelante. Y la mujer, entonces llega uno de los servidores y le dice, señora, por favor, el pastor está pidiendo, no, esta es mi silla, yo siempre me... Pero señora, por favor, es por el bien del orden. No, esta es mi silla. Le digo, señora, se tiene que correr. Entonces la mujer se corre, avanza 3 filas y le dice, quiero decirle algo. Mi cuerpo está aquí, pero mi corazón está allá. No se rían mucho, que aquí hay algunos así. Si ves, medimos la obediencia por cosas externas y no hemos entendido que la obediencia es la expresión de una actitud del corazón. Entonces, ¿tú sabes cómo tú sabes si eres un heredero maduro? Cuando tienes un corazón obediente. ¿Sabes que la obediencia tiene que ver con dependencia, honra y humildad? ¿Sabes lo que es obedecer? La persona que se deja llevar, que no resiste. Yo sé que hay lugares donde a veces abusan. Yo entiendo eso. Pero tú no puedes irte del abuso al desuso. Tú no puedes negar la verdad de Dios porque estás como un cangrejo o como un gato boca arriba porque un día te hirieron. Tú no puedes seguir viviendo la vida así. Porque al fin de cuentas el que se está perdiendo la herencia eres tú. No es la iglesia, no es la comunidad. Tú estás afectando, te estás perdiendo del derecho que tienes como hijo y heredero y se lo estás negando a tu familia y a tus generaciones. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, o sea, inmaduro, tú te vestías como querías e ibas donde querías, o sea, eras un independiente. En Cristo la independencia es símbolo de inmadurez, no de madurez. Aunque la humanidad celebra, ese muchacho salió adelante solo en la vida. Oh, mira qué independiente. Te tengo una noticia. Jesús no ve la independencia como madurez. Y le dijo, pero cuando seas viejo, maduro, extenderás los brazos. O sea, eso es como, me rindo. Dice, y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Pero no nos gusta. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y mucho menos las autoridades, porque estamos en medio de una generación herida con las autoridades. Por eso esta generación ha sustituido autoridad con influencia. Porque el influencer lo escoges tú. Tú escoges quién influye sobre tu vida, y si no te gusta cómo piensas, lo cambias. Pero la autoridad Dios te la pone. Pero si tú sigues sustituyendo autoridad por influencia, no verás los propósitos de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la influencia solo mueve los proyectos de la tierra, la autoridad es la que mueve los proyectos del cielo. Autoridad y autoritarismo no es lo mismo, pero es autoridad. Toda familia, toda comunidad tiene autoridad. El reino no es una democracia, es una teocracia. Un corazón obediente, un corazón de honra y humildad. La evidencia de la madurez es un corazón obediente, humilde, dependiente, de honra. La evidencia de la madurez es mentalidad de reino. Digo conmigo, mentalidad de reino. ¿Qué significa? Una mente que gira en torno a los propósitos de Dios, que toma decisiones de acuerdo con la tabla de prioridades de Dios. Cuando tú puedes poner de lado lo que tú sientes, lo que te da temor, tus pasiones personales, y aprendes a decidir por el propósito de Dios y el bien común, tú eres una persona madura. Es muy complicado poner en liderazgo a personas que no son maduras, porque usan el liderazgo en la iglesia para sentirse validados por los demás. No es fácil reacomodar las prioridades del corazón. Porque seamos honestos, el ser humano es egoísta por naturaleza.
Ay, hoy no tocaron las canciones que me ministran. No sé, hoy Ani estaba desungido. No tocaron Ocean. Y yo que quería ahogarme en la presencia del Señor. Si ves que hasta la adoración la hemos vuelto algo de nosotros, no de Él. O sea, estamos tan pendientes de que sea la que a mí me gusta y la que a mí me ministre, que se nos olvida que la adoración debe estar centrada en Jesús, no en lo que tú sientes. Entonces, cuando tú tienes un corazón obediente y cuando tú tienes una mente de reino, eso es igual sabiduría, madurez. La madurez tiene que ver con obediencia y con prioridades de acuerdo a lo que Dios dice. A esa persona, Dios dice, este heredero ya está listo para soltarle la autoridad de su herencia. Entonces, si tú llevas años esperando y diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Nunca será problema de que Dios no quiera, ni que Dios no pueda. Dios no se contradice en su palabra. Dios no contradice sus promesas. Dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces aquí la pregunta no es si te lo mereces, si no te lo mereces. Tu deuda fue pagada, tú eres un hijo, eres un heredero, eres codueño con Dios de todo. La pregunta es si te vas a posicionar de una vez por todas en el lugar del hijo maduro a quien Dios le puede confiar la administración de esa promesa. Por medio de la muerte de Cristo, tu deuda con Dios fue pagada para siempre. Fuiste declarado hijo y tienes acceso legal a todo lo que pertenece al Padre. Pero mira cómo dice Efesios 5:8 y quiero cerrar con esto antes de orar por ustedes. Porque antes ustedes eran tinieblas, digo conmigo antes. ¿Cuándo eras tinieblas? Pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué eres ahora? ¿Qué eras antes? ¿Qué eres ahora? ¿Qué eras antes? ¿Qué eres ahora? Dice, anden como hijos de luz. Tú no eres un hijo de tinieblas. Tú fuiste un hijo de tinieblas. Tú eres un hijo de... Lo que te está diciendo el Señor es, sé congruente con quien tú eres. Tú eres un hijo de luz. Camina como un hijo de luz. Deja de pensar, de decidir y de moverte en la vida como lo que eras antes. Por eso es que no hay congruencia de lo que Dios te promete y lo que ves en tu vida. Porque es mejor o que seas hijo de luz y camines como hijo de luz, o quédate como hijo de tiniebla. Pero si eres un hijo de luz caminando en tiniebla, no tienes ni lo de allá ni lo de acá. Y yo me tengo que recordar esto permanentemente. Porque a todos se nos salen unas tinieblas de vez en cuando. He estado viviendo una situacioncita así últimamente. Que yo sentí una tiniebla bien bacana. Una tiniebla asesina. Homicida. Tú sabes que tú sueñas con la yugular de la persona. Y tú dices, yo no soy vengativo, pero tengo buena memoria. Y todos nos pelamos de vez en cuando. Pero yo regreso a esta verdad. Yo no tengo que huir de Dios, aunque me pelee, porque mi deuda fue pagada. No tengo que tener temor, porque soy un hijo. Y no debo vivir preocupado, porque soy un heredero. ¿Sí ves? Entonces, cuando yo pienso eso, me alegre. ¿Sabes por qué me encanta esta enseñanza? Porque me hace sentir seguro de quién soy en Cristo, pero al mismo tiempo me hace entender cuál es mi responsabilidad de ser un hijo de luz. Y no estarle echando la culpa al diablo o a Dios de todo. Bendiciones, quiero darte gracias por haber llegado al final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Y quiero pedirte que la compartas con alguien más. Segundo, que te inscribas en el botón de suscripción si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube. Y tercero, quiero invitarte a que nos ayudes a seguir expandiendo esta programación, esta palabra por todo el mundo, pues es la palabra la que bendice, la que sana, libera y prospera. Así que
Si quieres ayudarnos, te invito a que des una semilla de fe en nuestro código QR o entra al link de nuestra página Donaciones para que así podamos bendecir a miles de familias en la tierra. Eres uno de aquellos que eres bendecido para bendecir.